no sé si usted en algún momento ha sido testigo de algo o ha visto algo o a alguien que ha cambiado radicalmente la manera de usted ver a esa persona o algo. Yo no sé si usted ha tenido la oportunidad en algún momento quizás de ver una pintura en su niñez o ir a algún evento que de ahí en adelante despertara en usted el interés de hacer algo particular. Quizás usted vio a algún deportista y a raíz de esa experiencia usted quiso ser deportista cuando niño. Quizás usted vio a su padre o a algún abuelo haciendo algo y a partir de ahí usted quiso también ser eso. O quizás usted, al igual que yo, vio a algún actor, alguna película que lo movió a querer seguir los pasos. Bueno, cuando yo era niño, cerca de 5 años, 6 años de edad, llegaba a la República Dominicana la película de Superman con Christopher Reeves, aquel hombre esbelto, alto, ojos verdes. Y yo cuando vi eso, pues quedé impactado, ver a este hombre desafiando la ley de la gravedad. Así que yo quería ser como Christopher Reeves o como Superman. Yo quería ser fuerte, rápido, yo quería volar. Yo quería ser buen mozo como él. Yo sé que esa parte iba a ser un poco más difícil. No sé si esa parte iba a ser más difícil que la de la gravedad. Pero a raíz de eso, yo tomé una toalla, me la puse en el cuello, subí al techo de la casa y salté de la casa. Así que cuando abrí los ojos, no estaba en el aire, sino en el hospital. La verdad es que, bueno, si usted visita mi Instagram, usted se va a dar cuenta que tengo una foto de uno de mis cumpleaños celebrado con un traje de Superman, aunque tenía un antifaz de Robin, pero era tratando de ocultar mi identidad. Pero la verdad es que de una manera u otra hay cosas que vemos en la vida y somos testigos de algunas cosas en la vida que cambian radicalmente la manera de nosotros pensar o entender algo. Yo creía que podía desafiar la gravedad. Así que el texto de hoy que leímos ya no pretende ayudarte a desafiar la gravedad, pero sí a que tú puedas ser testigo de la gloria de Cristo. Y yo quiero que usted tenga su Biblia abierta. Yo quiero que usted busque en su Biblia. Y si no trajo su Biblia, pues lea en pantalla. Yo quiero que usted me acompañe en el texto de hoy, porque el título del sermón de hoy es justamente eso: ser testigo de la gloria de Cristo. Ser testigos del Rey de Gloria que es Cristo. Así que abra su Biblia o encienda su Biblia. En Mateo capítulo 17, continuamos con la serie de Mateo, en los versículos del 1 al 13. Y leo: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos. Y su rostro resplandeció como el sol. Y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús: Señor, bueno es que estamos aquí, bueno es estarnos aquí. Si quieres, haré aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió y una voz salió de la nube diciendo: Este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús, tocándolos, dijo: Levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie sino a Jesús solo. Y mientras descendían del monte, Jesús le ordenó diciendo: No contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino
y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Si usted ha estado con nosotros, usted recordará que Mateo de manera intencional quiere mostrarnos que Jesús es mayor que cualquier rey, que el rey David incluso. Jesús es de mayor gloria que Moisés, es un nuevo Moisés, y que Jesús es mayor que cualquier profeta del Antiguo Testamento. Jesús ha sido presentado en el Evangelio de Mateo como Dios mismo. Y Mateo quiere intencionalmente convencer a la audiencia, su audiencia judía principalmente, de que Jesús es aquel en quien se cumplían todas las profecías del Antiguo Testamento, de quien hablaba el Antiguo Testamento, a quien apuntaba el Antiguo Testamento. Las tradiciones apuntaban a él, el día de reposo apuntaba a él, los profetas apuntaban a él. Y en el texto de hoy la historia continúa 6 días después, casi una semana de lo que pasó cuando Pedro tuvo aquella confesión que dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Usted recuerda? Y Jesús le dijo: te voy a dar las llaves del reino. Y más aún le dijo que él iba a padecer. Y en esa misma del pensamiento, Mateo hoy quiere mostrarnos con la transfiguración de que Cristo es la imagen visible de Dios. Mateo quiere mostrarnos y mostrarle también a nosotros, y específicamente mostrarnos lo que pasó con los discípulos, para que los discípulos continuaran creciendo en su entendimiento de quién es Jesús y tuvieran una mayor comprensión de quién Él es. Hermano, hermana, de eso se trata la vida cristiana, de tener una comprensión más aguda de quién es Cristo. La razón por la que nos reunimos hoy es para conocer más acerca de Cristo. La razón por la que nos reunimos es para adorar el nombre de Cristo. Y la razón por la que salimos afuera y ser testigos es ser testigos ¿de quién? De Cristo. Así que a la luz de ese texto, a la luz de los 13 versículos que leímos hoy, yo quiero recomendarles 3 exhortaciones para que podamos ser testigos del Rey de Gloria. 3 recomendaciones. La primera es: contempla la gloria de Cristo. Contempla la gloria de Cristo. La segunda es: obedece al Hijo de Dios. Y la tercera: aprende del Hijo del Hombre. Así que vamos a navegar en estas 3 exhortaciones. Y la primera exhortación para nosotros ser fieles testigos del Rey de Gloria y de Cristo. La primera exhortación es que debemos contemplar la gloria de Cristo. Lea conmigo el versículo 1 al 3. 6 días después, esos 6 días no están ahí por casualidad. 6 días después, Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplandeció como el sol, y sus vestiduras se volvieron blancas como la luz. Y he aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Recuerde lo que Mateo tiene en mente. Mateo quiere mostrarnos que Moisés y Elías ambos apuntaban hacia Jesús, y que Jesús es más grande que estos dos. Sin embargo, cuando usted lee el texto y lee lo que pasó Moisés en el momento en que tuvo aquel encuentro con Dios, usted va a encontrar muchas similitudes entre el evento de la transfiguración y lo que sucedió con Moisés cuando estaba frente a Dios y la zarza ardiendo. Vaya conmigo a Éxodo capítulo 34 o léalo en la pantalla, versículo 24, capítulo 24, versículo 15. Entonces Moisés subió al monte y la nube cubrió el monte. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió ¿por cuántos días? 6 días. Y al 7º día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Nosotros sabemos lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos temieron. Luego, en el capítulo 34, cuando Moisés sube por segunda vez a recibir las tablas,
de los mandamientos, en el versículo 29, dice que aconteció que cuando Moisés descendía del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, Moisés no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. No sé si usted puede notar aquí algunas cosas que son muy similares en ambas narrativas. Le voy a mencionar algunas. 1, los eventos ocurren en un periodo de 6 días. 6 días después, igual que lo que pasó con Moisés cuando él estuvo en el monte de Sinaí y fue cubierto por esta nube por 6 días. Los eventos ocurren en una montaña. Los eventos ocurren en una montaña. Una nube descendió y cubrió la montaña en ambos eventos. Una voz habló desde la nube en ambos eventos. La figura central irradiaba la gloria de Dios en ambos eventos. Y aquellos que estaban cerca del evento, aquellos que estaban cerca tuvieron temor. La única diferencia o la mayor diferencia es que Moisés es llamado como siervo y aquí Jesús es llamado como el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué busca Mateo recordarnos con este evento? No solo que Jesús es la gloria visible de Dios, sino que también es superior que Moisés y Elías. Jesús quería que sus discípulos fueran testigos de esto. Y no olvidemos, ya Jesús se reveló como el Mesías. Capítulo 16, ¿qué le digo? No le digan a nadie que yo soy el Mesías. Ya Jesús le había dicho a ellos que él iba a padecer, que iba a morir y que al tercer día iba a resucitar. Ya le digo el plan en el capítulo 16, ¿usted lo recuerda? Y ahora Jesús le está mostrando que Él es la gloria visible de Dios. Ellos habían aprendido que Jesús iba a ser un siervo sufriente, o habían escuchado, y ahora necesitaban también verlo como un rey glorioso. Más aún, Jesús los había invitado a ellos a hacer que a cargar su cruz, a padecer con Cristo. Y ahora Jesús le estaba recordando por este evento que ellos iban a compartir su gloria. Dios le dijo en el capítulo 16, al final del capítulo 16, Él tomó algunos, le dijo, algunos de ustedes no van a morir hasta que no vean al Hijo de Dios en gloria. Ahora, una pregunta que puede venirnos a todos, ¿por qué Él tomó 3 discípulos y no los tomó a los 12? Es una buena pregunta. ¿Por qué cuando Él va a la transfiguración toma a Pedro, Juan y Jacobo? ¿Por qué cuando Él va a orar al monte Getsemaní toma a Pedro, a Juan y Jacobo? Bueno, podemos decir varias cosas, pero la principal era que la ley en Deuteronomio capítulo 19, versículo 15, la ley establecía el principio de que cualquier testimonio iba a ser confirmado por la boca de ¿cuántas personas? 2 o 3. Y Jesús lo sabe a la perfección y se toma a estos 3. Y más adelante, ¿qué nosotros vemos que sucede después de la resurrección? Cuando estos apóstoles tienen la oportunidad de escribir, ¿qué sucede? Escriben de este momento. Juan capítulo 1. Usted recuerda, versículo 1, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo estaba con Dios. Versículo 14, y aquel verbo se hizo ¿qué? Carne y habitó entre nosotros y vimos ¿qué? Su gloria, la gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Usted lo recuerda, Juan capítulo 1. Pero Pedro también escribió de eso. En segunda de Pedro en el capítulo 1, versículos 16, 18. ¿Qué escribe Pedro? Justamente lo que vivió en este momento. Porque él iba a ser testigo a otras generaciones y a los demás, y a la iglesia de este evento. En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. Pues cuando Él recibió honor y gloria del Dios Padre, la majestuosa gloria le hizo esta declaración: este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y nosotros mismos escuchamos esta declaración hecha desde el cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Pedro
escribiendo luego de la resurrección. Y ahora Jesús los invita a ellos porque quería que ellos fueran ¿qué? Testigos de la gloria de Cristo, testigos de este Rey de gloria. Ahora, en el 2021 y antes, ese ha sido el llamado y la responsabilidad de todos los cristianos. Ser testigos de que Jesús es la gloria visible de Dios. Esa es nuestra responsabilidad. Y usted se preguntará, ¿cómo contemplo a Dios? Eso suena muy abstracto. ¿Cómo lo veo? Bueno, primero es viéndolo por la Escritura, porque la Escritura es la revelación de Dios, es la revelación del Hijo. La Escritura, el Padre nos reveló al Hijo. Y usted tiene que ver aquí lo que el texto nos está comunicando. Aquí están las dos figuras principales del Antiguo Testamento. ¿Usted cree que es por casualidad que está Moisés y Elías? No, no es por casualidad, hermanos. Moisés representaba la ley de Dios. De hecho, Moisés es presentado como un sinónimo de la ley. Usted recuerda cuando Jesús iba en Lucas capítulo 24, camino a Emaús, que tiene esta conversación con sus discípulos, que le dicen, Jesús lo ve triste y le pregunta, ¿qué le ha pasado a ustedes? Y ellos le dicen, tú eres el único en Israel que no sabe lo que ha pasado en Jerusalén. ¿Usted recuerda aquella encuentro bien divertido? Y Jesús le dijo, ok, cuénteme qué ha pasado. Y ellos cabizbajo, no habían caído en razón, dijeron, Jesús, un profeta. Y dice que Jesús le abrió el entendimiento. ¿Y qué pasó? Luego Jesús pasó tiempo con ellos. ¿Y qué dice Lucas 24? Usando a Moisés como sinónimo de la ley. Dice, y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les que refirió y explicó lo referente a él en toda la Escritura. Moisés, se me fue el inglés. Moisés estaba ahí representando la ley y Elías estaba ahí representando ¿a quién? A los profetas. Elías para los judíos era el profeta de mayor renombre, era el profeta que más milagros sobrenaturales había hecho. Elías dijo en un momento, no va a llover. ¿Y usted sabe qué pasó? No llovió. Y luego dijo, va a llover. ¿Y usted sabe qué pasó? Llovió. ¿Usted recuerda cuando Elías estaba con los 450 profetas de Baal, falsos profetas de Baal? Una de las escenas más interesantes y jocosas. De hecho, Elías hasta se burló de los profetas. Vamos, pídanle a su Dios que haga descender fuego y que queme la ofrenda del altar. ¿Usted se recuerda? Y ellos haciendo sus rituales, y nada. Y Elías dijo, están durmiendo los dioses de ustedes. Y ellos, y nada. Y Elías vino y buscó agua. ¿Y qué hizo Elías? Le echó agua a la leña. ¿Y qué pasó? Y dijo, Señor, haz que descienda fuego. Y vino el fuego y quemó el altar y la ofrenda. Ese es Elías. Pero más aún, Elías fue tomado en un carro de fuego. Elías, dice la Escritura, que iba a ser el que iba a preceder al Mesías. Y déjeme decirle, hoy todavía los judíos en alguna de sus tradiciones tienen una silla vacía esperando que Elías retorne. Así que aquí están las dos figuras más importantes del Antiguo Testamento. Moisés representando toda la ley y Elías representando a todos los profetas. Pero déjeme decirle algo. Lo que está sucediendo en la transfiguración es el cumplimiento de Malaquías capítulo 4. Usted sabe que solo existe un texto en toda la Escritura, además de la transfiguración, que pone a Elías y a Moisés juntos, en el mismo lugar, en una profecía de Malaquías. Y más aún, si usted lee Malaquías 4, en el capítulo 4, del versículo 1, 2 y 3, está hablando de la promesa de que iba a venir el Hijo de Justicia. ¿Refiriéndose a quién? A Jesús. Y mire lo que dice el versículo 4 y 5 de Malaquías 4. Acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo le ordené en Horeb para todo Israel. He aquí yo os envío al profeta Elías antes que venga el día del Señor, día grande y terrible.
Lo que vemos es que la misma Biblia afirma que estos dos iban a aparecer y que ellos pues apuntaban a algo mayor, a Cristo. Cristo. Este evento de la transfiguración es el cumplimiento justamente de Malaquías capítulo 4. Y es la revelación de la gloria de Jesús, de que Jesús tiene una gloria mayor que las de estos dos. El texto también dice, ¿no le llama la atención lo que dice el texto en el versículo 3? Y aquí se le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¿Qué hablaban? ¿Qué conversación, hubiesen tenido? Mateo no nos dice, pero Lucas sí nos dice. En Lucas capítulo 9, nosotros vemos en el versículo 30 y 31 de qué hablaban. Así que si usted es igual de curioso como yo, le gustaría saber de lo que estaban hablando, vaya a Lucas 9, 30, 31. Y he aquí 2 hombres hablaban con él, los cuales eran ¿quiénes? Moisés y Elías, quienes apareciendo en gloria hablaban de la partida de Jesús, que él estaba a punto de cumplir en Jerusalén. ¿De qué estaban hablando? De que Jesús iba a morir en la cruz. Le digo algo que aprendí. La palabra partida, esa partida de Jesús, en el original es la palabra éxodo. Jesús, Elías y Moisés estaban hablando de ¿qué? Del éxodo, un nuevo éxodo. No un éxodo que lo iba a libertar del faraón ni de la opresión de los romanos, sino un éxodo que lo iba a libertar del pecado con el cual el pueblo de Dios estaba esclavo. Este texto nos está recordando que ellos estaban hablando de aquello que había sido planificado desde la eternidad. Y estaban hablando de que Jesús iba a ir a Jerusalén y que iba a traer su muerte y su resurrección. Libertar a todo el que no estaba reconciliado con Dios. Como yo les dije, el propósito de la transfiguración de Cristo es que sus discípulos tuvieran un entendimiento más agudo de quién es Jesús. De que ellos vean que este no es un mero profeta, de que no era solamente un libertador o de que era solamente un líder religioso. No, era Dios encarnado quien iba a traer un nuevo éxodo. No solo ellos, hermanos, fueron testigos, sino que ahora usted y yo, como discípulos de Cristo, estamos llamados a tener una mayor comprensión de quién es el Dios a quien adoramos. Usted sabe que nosotros tenemos la responsabilidad de profundizar continuamente acerca de quién es Cristo, de lo que Él hizo, de su evangelio. No se conforme con los datos históricos o con el hecho de que Cristo nos salvó. No, hay mucho. La buena noticia que trajo el Rey de Gloria para nuestras vidas es para el día a día, para lidiar con el pecado, para lidiar con la crianza, para lidiar con la soltería, para lidiar en el matrimonio, para lidiar en las relaciones familiares, en las relaciones de trabajo, en el trabajo. Las buenas noticias y lo que Cristo representa es para el día a día. Y le voy a decir esto. En la medida en que tengamos un mayor entendimiento de quién es Cristo, qué Él hizo por nosotros y su evangelio, la manera como vivimos este corto tiempo en la tierra va a ser más placentero. Le digo una cosa, esta verdad acerca de Cristo no es para llenar nuestro intelecto, sino para transformar la manera como vemos a Jesús. Jesús no fue un profeta como piensan los musulmanes. Jesús no fue un hijo de Dios, criatura de Dios, como piensan los testigos de Jehová. Jesús no fue un líder religioso, como piensan los agnósticos. Jesús fue Dios encarnado, es Dios encarnado, 100% Dios, 100% hombre. El Hijo de Dios es la esencia misma de Dios, nuestro Redentor, nuestro Salvador, hermanos. Él es nuestro Redentor y Salvador. Jesús es la gloria visible de Dios. Por lo tanto, hermanos y hermanas, adoremos a ese Jesús. Cuando usted venga a la iglesia, no crea que usted está viniendo a un ritual. Llegué no a la casa de Dios, estoy esperando que todo se termine. No, usted vino a adorar a aquel que lo salvó, hermanos. No hay algo más glorioso ni más grande que eso. Confiemos en Jesús como nuestro Salvador, quien intercede por nosotros. Nosotros sabemos que Cristo intercede por nosotros porque ya lo hizo en la cruz.
Nosotros no necesitamos a María, nosotros no necesitamos otro libro. Dios ha revelado a su Hijo para que ahora por medio de Cristo nosotros podamos conocer al Padre. Así que para ser testigos de este Rey de gloria, debemos de contemplar la gloria de Cristo. ¿Cómo lo contemplo? Viendo lo que Dios ha dicho por su palabra. La gloria de Cristo es mayor que la de cualquier persona del Antiguo Testamento, cualquier profeta, cualquier rey, cualquier líder. Primero debemos de contemplar lo que Él ha dicho en su palabra para poder contemplar la gloria de Cristo. Segundo, debemos de obedecer al Hijo de Dios. Lea conmigo versículo 4 al 8. Entonces Pedro, tomando la palabra, dijo a Jesús, otra vez Pedro, bien rápido Pedro, Señor, pero yo creo como que Pedro tiene otra actitud aquí, ¿okay? No es la misma de hace 6 días, cuando Pedro le dijo, no, que tú vas a morir, no, Dios te lo permita, no. Aquí mira a Pedro, lea a Pedro ahora, Señor, bueno es estarnos aquí, qué bueno que estamos aquí, Señor. Si tú quieres, haré aquí 3 enramadas. Una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y mientras estaba aún hablando, he aquí una nube luminosa los cubrió. Y una voz salió de la nube diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Y cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces se le acercó Jesús y tocándolos dijo, levantaos y no temáis. Y cuando alzaron sus ojos no vieron a nadie, sino a Jesús solo. En medio de toda la gloria, en medio de todo el esplendor, en medio de toda la majestad, Pedro es el primero en reaccionar de nuevo. Yo sé que usted se ríe. A mí me encanta Lucas, que Lucas dijo que Lucas dice en el capítulo 9 que ellos no sabían ni qué decir. Así que Pedro trató de decir algo interesante. Y como dije la semana pasada, señores, no culpemos a Pedro. Hace 7 días, según el texto, 6 días, Jesús le había dicho a Pedro, esa declaración de que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, eso no te lo reveló carne ni sangre, Pedro. Hace 6 días, Jesús le dijo a Pedro, te entrego la llave del reino y todo lo que tú ates en la tierra va a ser atado en el cielo. Hace 7 días, Jesús le estaba revelando a Pedro y a los demás discípulos su plan. Jesús sabía. Pedro se siente en cargo. Pedro se siente ahora en la facultad de ser el asesor personal de Dios. No culpemos a Pedro porque todo el que está aquí, sin excepción, lleva un Pedro dentro. De hecho, ¿usted sabe cuál es el primer nombre del pastor? No se lo diga a nadie, Pedro. Pero todo el que está aquí lleva un Pedro dentro. ¿Cómo así, pastor? Bueno, cada vez que usted quiere decirle a Dios lo que Él tiene que hacer, ese es el Pedro dentro de usted. Cada vez que usted quiere que su voluntad se haga sobre la de Dios, ese es el Pedro que usted lleva adentro. Cada vez que usted cree que su plan es una mejor idea que la de Dios, ese es el Pedro que usted lleva adentro. Cada vez que usted hace planes sin planificar ni hablar con Dios, ese es el Pedro que usted lleva adentro. Cada vez que usted intenta querer decirle a Dios cómo las cosas van a ser mejor, ese es el Pedro que usted lleva adentro. Así que no culpe a Pedro, ni a los discípulos, porque Pedro no es el único. Recuerda que de estos 3, los 3 han sido muy alegres para venir con ideas súper creativas. Jacobo y Juan, los otros 2, fue lo que le dijeron a su mamá, habla con Jesús, a ver si en su reino nos sienta uno a la derecha y uno a la izquierda. Usted ve que es un mal que llevamos dentro. Eso somos nosotros, hermanos, pensando que nuestras agendas personales son más importantes que la agenda de Dios. Ahora, Pedro estaba en lo correcto en un aspecto. Él tenía una en su comprensión. Él estaba correcto. Esto que está pasando aquí es glorioso.
Esto que está pasando aquí es único. Elías, Moisés, Jesús, la voz del cielo. No, esto es el reino. Lo que tú no dijiste, Jesús, hace una semana, míralo aquí. De hecho, le voy a dar un dato. En esa misma fecha se estaba celebrando la fiesta ¿de qué? De los tabernáculos, de las tiendas. Así que cuando Pedro viene con esta idea es porque en la fecha se estaba celebrando, no en el monte, pero abajo en Jerusalén se estaba celebrando la fecha de los tabernáculos. ¿Que celebraba qué? Celebraba la liberación del pueblo de Israel y el tiempo que pasaban ellos en tiendas en el desierto. O sea que la idea no fue tan descabellada, una idea hasta bíblica pudiéramos decir, pero estaba fuera de tiempo y no era el plan de Dios. Pedro aún le costaba entender que Jesús no estaba al mismo nivel que Moisés y Elías. A Pedro le costaba entender que tú no puedes poner a Dios al mismo nivel que los profetas del Antiguo Testamento ni de cualquier otra persona que ha existido en esta tierra. Le costaba entenderlo porque Jesús es superior a todo el que ha existido. Ahora me encanta que en esta ocasión no es Jesús quien lo corrige. ¿Quién es que lo corrige? Lee el versículo 5. Mientras estaba aún hablando, imagínese a Pedro ahí hablando. Ahora dice, Señor, 3 tiendas, una para ti. ¡Bum! He aquí una nube luminosa los cubrió y una voz del cielo, y salió una voz del cielo diciendo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido, a él oíd. Señores, de esa sola declaración pudiéramos hacer una serie de sermones. Pero por asunto del tiempo, déjeme decirle breve y rápidamente algunas cosas de esta declaración. Lo primero que Jesús, la declaración de Dios es la misma que se dijo cuando Jesús salió luego de ser bautizado por Juan el Bautista. ¿Usted lo recuerda? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La única diferencia es que aquí el Padre le añada a él oír. Pero no solo eso, cuando él dice este es mi hijo, probablemente lo primero que le viene a la mente es la falsa herejía que Arrio a principio del 300 allá atrás y luego los testigos de Jehová han estado promoviendo de que Jesús es criatura de Dios. Eso no es lo que dice, ni es lo que luego nosotros vamos a ver que confirma toda la escritura. Cuando Dios dice, este es mi Hijo amado, este es mi Hijo, lo que está diciendo, Él es de la misma esencia que el Padre. Y usted lo va a ver más adelante, o lo va a ver en otro evangelio, cuando Jesús dice, el que ha visto al Padre, ¿me ha visto? A mí. El Padre y yo, uno que somos, uno. Así que cuando dice, este es mi Hijo, lo que está diciendo, esta es la misma esencia que yo, mi persona. No solamente dice que ese es mi hijo, sino que es mi Hijo amado. Para decirnos que no solo hay una relación esencial entre dos, sino una relación de amor, de compromiso y de identificación en todos los sentidos. Aquí no hay celos entre quién es mayor, si el Padre, si el Hijo o el Espíritu Santo. Aquí hay una retribución de la gloria. El Hijo le da gloria al Padre, el Padre al Hijo, el Espíritu al Hijo. Aquí no se están matando por primer lugar y segundo lugar. Es una relación centrada en un amor perfecto, sin pecado. Pero más aún él dice, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. En quien me he complacido. En otras palabras, yo estoy satisfecho en todo lo que Jesús ha dicho. Yo estoy satisfecho y complacido en todo lo que Jesús ha hecho. Yo estoy satisfecho y complacido en todo lo que Jesús va a hacer. En otras palabras, yo me complazco en Él completamente. Me complace su obediencia. Me complace su entrega voluntaria de dar su vida voluntariamente. Me complace su entrega al plan divino como siervo sufriente. Me agrada lo que hace. Me agrada lo que está haciendo y me agrada lo que Él va a hacer. Eso es lo que está diciendo el Padre. Y ya lo vimos. Jesús ya va de regreso ahora a Jerusalén. Y en Jerusalén Él va a padecer, y va a padecer mucho, y va a ser rechazado y lo van a crucificar. Y Jesús va a Jerusalén de acuerdo a ¿qué? Al plan divino. Lucas no nos dice que Moisés, Elías
y Jesús estaban hablando de que de su partida, de lo que iba a suceder en Jerusalén. Así que Jesús va a Jerusalén de acuerdo al plan divino. Él va a sufrir de acuerdo al plan divino. Él dará su vida en la cruz de acuerdo al plan divino. Al tercer día resucitará de acuerdo al plan divino. Será el Salvador y el libertador de todo aquel que confiese sus pecados y crea en Él para salvación, rindiendo su vida a su señorío de acuerdo al plan divino. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Pero más aún, hermanos, hay más, hay más. Yo espero que usted tenga deseos de más, porque hay más. Por esta declaración que el Padre ha dicho, ahora el Padre añade algo contundente para los discípulos y para todos los discípulos, que es a Él oír. A Él oír. Y este a Él oír no es solamente ser oidores, lo sabemos, ¿verdad? Usted sabe que este a Él oír es a Él oír y obedézcanlo. ¿Qué está diciendo aquí? ¿Qué es lo que quiere decir el Padre? Señor, es sencillo. Hagan lo que Él dice que hagan. Enseñen lo que Él ha enseñado. No añaden, no quiten, enseñen lo que Él ha enseñado. Él dice que amemos a Dios con todo. Pues entonces, ¿qué hacemos? Amemos a Dios con todo. Él dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué debemos hacer? Amar al prójimo como a sí mismo. Él dice, confiesen sus pecados. Confesemos nuestro pecado. ¿Qué nosotros debemos de hacer? Confesar nuestro pecado. Él dice, arrepintámonos de nuestro pecado. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Arrepentirnos de nuestros pecados. Él dice que perdonen a los que nos ofenden. ¿Y qué nosotros debemos de hacer? Perdonar a los que ofenden. Él dice, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué debemos de hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz cada día y seguirle. Él dice que vayamos a todas las naciones. Vayamos a todas las naciones. Escúchenlo a Él y obedezcámoslo a Él. Al final de cuentas, no se trata de nuestras agendas, sino de la agenda de Dios. Pero hay más, hermanos. ¿Quieren más? Hay más. Lo que está sucediendo aquí también es el de cumplimiento de Deuteronomio capítulo 18, versículo 15. ¿Usted recuerda lo que pasó en Deuteronomio capítulo 18, versículo 15? Ya Moisés está cumpliendo su misión y escribe estas palabras. Un profeta de en medio de ti y de tus hermanos como yo te levantará el Señor tu Dios. A Él oirás. ¿Qué profeta? ¿Qué profeta usted cree que está hablando de Deuteronomio capítulo 18? No ha existido otro profeta como Moisés, a quien el pueblo iba a oír. ¿A quién se refiere? A Jesús. Y ahora usted ve al Padre que tiene a Moisés, que tiene a Elías, a la ley y a los profetas y dice, a Él oír. Es a Él que van a oír. Es a Él que van a oír. Y si usted no lo cree, lea conmigo Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2. Dios habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas. En estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien también hizo el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por su poder, por la palabra de su poder. Es a Él a quien van a oír. Y lo van a oír y lo van a obedecer con temor, con reverencia. De hecho, mire la reacción de los discípulos, versículo 6. Cuando los discípulos oyeron esto, cayeron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Y mira ahora el corazón pastoral y compasivo de Jesús. ¿Qué hace Jesús cuando lo ve temblorosos y asustados? Le dice, no hay por qué temer. Los tocó. Me encanta porque Mateo está añadiendo ese componente. No lo pase por alto. Jesús le puede haber dicho, ey, cobardes, levántense. Pero Jesús se le acerca, los toca y le dice, levántense, no teman. Y mire qué sucede. Y cuando alzaron sus ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. A partir de ahora, ¿ellos qué? Ellos iban a oír a Jesús. Ellos iban a ¿qué? A seguir a Jesús.
Ellos iban a obedecer a Jesús, a Jesús. El Padre le dio claros lineamientos. A Él van a oír de aquí en adelante. Hermanos, como discípulos de Cristo debemos obedecer, hermanos. Yo sé que hay dos extremos peligrosos. El legalismo, ¿ok? El legalismo que dice que tú tienes que obedecer para salvarte. Y no es así. Nosotros no obedecemos para salvarnos. Nosotros obedecemos porque ya hemos sido salvos. Hemos recibido un nuevo corazón, una nueva naturaleza, su espíritu dentro de nosotros y nos ha facultado para obedecerlo. Y está el otro extremo que es el que, el libertanismo, el libertinaje, antinomianismo, si usted quiere una palabra complicada, es antiley, que dice no a lo que te da la gana. No, la obediencia, escucha hermanos, es la mayor evidencia o una de las mayores evidencias junto con la perseverancia. La obediencia es la manifestación de que somos cristianos. Y no significa que nosotros vamos a obedecer perfectamente todos los días. Pero usted está luchando por obedecer a Dios y agradar a Dios. Eso es una manifestación de que usted quiere oír y seguir a Cristo. Usted está luchando ahí. Eso es una buena señal, hermanos. De hecho, la obediencia y hacer la voluntad de Dios es la manifestación de que somos hijos de Dios y que le amamos. Moisés, demuéstramelo con la escritura. Juan capítulo 15, 10. Si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Usted recuerda Mateo 7, 21, 22? No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino ¿quién? El que hace la voluntad de mi Padre. No todo el que viene a la iglesia el domingo diciendo Padre yo te amo y cantando y se sabe las canciones. No, es la obediencia ahí fuera. Es ahí cuando tú tienes que tomar la decisión en serle fiel a tu esposa o irte en adulterio. Es ahí cuando tú estás luchando en medio de la tentación de desagradar a Dios de alguna manera. Es ahí cuando tú dices no, porque quiero agradar a Dios a pesar de mis deseos. Es ahí, hermanos. Cuando tú dices amar a tu esposa, así como Cristo amó a la iglesia. Cuando la mujer decide someterse al liderazgo de su esposo para honrar a Cristo también. Es ahí, es en el día a día, hermanos. Aquí no. Aquí parecemos santos y ángeles con alas. La obediencia es la manifestación de que somos hijos de Dios, hermanos. Pruébamelo con la escritura, pastor. Escuche este texto. Yo sé que usted se sabe el versículo más conocido, ¿cuál es? Juan 3:16. ¿Juan qué? 3:16. Ni lo voy a citar porque usted se lo sabe. Pero usted sabe cómo termina Juan capítulo 3. Juan capítulo 3, el capítulo al final. Lea, versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Buena noticia es. Pero el que no obedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Significa que no es cristiano. Significa, ¿por qué, Moisés? Bueno, Efesios capítulo 2 dijo y dice que nosotros estábamos muertos, pasado, en nuestros delitos y pecados, pasado, viviendo conforme a la corriente de este mundo, pasado, siguiendo los deseos de la mente y de la carne, pasado, y éramos por naturaleza, hijo de ¿qué? De ira. Si usted está en Cristo, ya usted está libre de esa ira de Dios. Por lo tanto, un hijo de Dios persigue obedecer a Dios. ¿Que va a fallar? Ay, claro, vamos hasta aquí hasta que Cristo venga. Pero la naturaleza que ha sido cambiada ahora te anima a hacerlo. Así que para nosotros ser testigos de este Rey de Gloria, debemos de contemplar la gloria de Cristo y ha sido revelada por medio de su palabra, hermanos. Debemos de obedecer al Hijo de Dios. Perseguir, obedecer al Hijo de Dios. Perseguir, conocer la voluntad de Dios y agradarle. Debemos de buscar eso, hermanos. No para salvación, porque ya Cristo cumplió y obedeció perfectamente. Pero la manifestación de que el Espíritu de Dios mora en mí es que yo voy a perseguir esa obediencia. Y finalmente aprendamos del Hijo del Hombre. Aprendamos del Hijo del Hombre. Versículo 9 al 13.
Mientras descendían del monte, aquí se da la primera lección después de haber escuchado esto. Mientras descendían del monte, Jesús le ordenó diciendo: no contéis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre haya resucitado de entre los muertos. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que Elías debe de venir primero? Y respondiendo él dijo: Elías ciertamente viene y restaurará todas las cosas. Pero yo os digo que Elías ya vino y no lo reconocieron, sino que le hicieron todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre, la palabra favorita de Jesús, más de 82 veces aparece en el Nuevo Testamento y es la que él más usa para nombrarse a sí mismo. El Hijo del Hombre es una palabra mesiánica que conecta con Daniel capítulo 7, versículo 15 y 16. Lo puede buscar después. Así también el Hijo del Hombre va a padecer en manos de ellos, Entonces los discípulos entendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Los discípulos entendieron, finalmente. Wow, entonces es Juan el Bautista quien iba a ser el que iba a preparar el camino del Mesías. A Juan lo rechazaron, a ti también te van a rechazar. Tú eres el Mesías. Y es la primera vez, hace 7 días él le dijo lo mismo, donde la palabra muerte, padecer y resurrección están en la misma línea. Y él le dice, no se lo digan a nadie lo que ustedes han visto hasta después de la resurrección. Yo me imagino que ellos estaban resurrección. Pero, y Jesús siguiéndole le está aclarando y luego le dice, ¿qué le dice? Es necesario que el Hijo del Hombre padezca. Va a ser un siervo sufriente también. Y le está recordando una vez más la misión para que él vino. Hermanos, él vino para salvar a los pecadores como usted y como yo. Él vino a revelar el camino al Padre, el único camino al Padre. Él vino también a mostrarnos su humildad y su sacrificio, pero también a darnos la esperanza de la resurrección. Una esperanza que tiene todo aquel que cree en Cristo. Hermanos, yo no sé qué tanto usted le teme a la muerte, honestamente. Pero hermanos, si hay alguien en esta tierra que puede estar seguro de la transición de la muerte a la vida eterna, es el cristiano. Pero debemos de pasar tiempo conociendo esa promesa. Usted y yo vamos a resucitar corporalmente. Y vamos a hablar de eso en Mateo 28 cuando lleguemos al final del libro. Una vez más, Jesús sigue revelando su plan completo. Ustedes ya saben, yo soy mayor que Moisés, soy mayor que Elías, que cualquier de los profetas, mayor que el rey David y consecuentemente mi gloria es mayor que la de ellos. Pero también soy un siervo sufriente, el siervo sufriente que Isaías revela en Isaías 53. Ese soy yo y tendré que morir para salvar a los pecadores de toda lengua, tribu, nación y hacer de ellos una sola iglesia. Y un día van a ver algunos de ellos aquí en el área de Dallas adorando mi nombre por medio de mi muerte y mi resurrección. Iglesia, usted y yo hoy tenemos la responsabilidad de ser testigos de este Cristo, del Rey de Gloria, testigos de este Dios que envió a su Hijo a morir por nosotros, testigos llamados a obedecerles, testigos de su obra redentora en la cruz. Usted y yo somos testigos vivientes del poder del Evangelio. Y como creyentes, nuestro llamado es vivir nuestra vida a la luz de quién es Jesús y de lo que Él ha hecho por nosotros. Como creyentes, nosotros no debemos de estar pensando en desarrollar nuestras agendas personales, sino que nuestra agenda es la agenda de Dios. Aquí no se trata de si a usted le gusta o no le gusta, si usted se siente bien o no se siente bien, si la cosa... No, hermanos. Aquí se trata de una sola persona y es de Cristo. Vivamos cada día nuestras vidas honrando a Dios, a nuestro Salvador, al Rey de Gloria, Cristo. Si usted nos visita por primera vez y no conoce a ese Cristo, tengo una noticia buena y una mala. Probablemente si te pregunte, ¿cuál quiere primero? Usted me va a decir, la mala. Te doy la mala. Si nos visitas esta tarde y estás sin Cristo, tú estás muerto en tus delitos y pecados, Efesios capítulo 2 dice. Tienes que arrepentirte. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a que veas la manera como tú has ofendido a un Dios santo, santo, santo. Y te llama a arrepentirte y correr a la única esperanza que tienes, Cristo.
Correr a Él y decirle: Señor, perdóname, te he ofendido, aquí estoy. Sálvame de mis pecados, soy un miserable sin ti. Necesito un nuevo corazón, un nuevo espíritu para dejar atrás todo este pecado que me arrastra. De lo contrario, dice la Biblia, como leímos, la ira de Dios está sobre ti. Y yo no quisiera estar en ese lugar. Pero la buena esperanza, la buena noticia es esta: Cristo vino y vivió una vida perfecta y va a la cruz y toma ahí tu lugar y carga todos tus pecados, toda tu corrupción, todos tus pensamientos y la lujuria que maquinas diariamente. En la cruz Él lo cargó. Y ahora todo el que cree en Cristo no va a recibir la ira de Dios, sino salvación. Dice Romanos 8:1, no hay condenación. Probablemente te pase por la mente la idea: ay, no, lo que pasa es que yo no quiero ser como los hipócritas. No, hermano, siempre hay espacio para más. Hay espacio para más hipócritas que conozcan que Cristo es el único Salvador. Quizás tú dices: bueno, lo que pasa es que yo tengo que dejar esto primero. No es así que funciona, hermanos, porque entonces usted se llevaría la gloria. Aquí dice Romanos capítulo 5, versículo 8: Dios muestra su amor para con nosotros en que aún nosotros siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué buena noticia. Y esa es la invitación que te hacemos: corre a Cristo. Hermanos, oremos.